La linterna solar. El concepto en su superficie parece casi poético, una oda a la energía renovable y a la autosuficiencia. Imaginen un dispositivo que se alimenta de la fuente de luz más poderosa de nuestro sistema solar para generar su propia luz. Una linterna que nunca necesita baterías, que nunca requiere ser enchufada a la pared. Una pequeña porción de poder estelar en la palma de tu mano. La linterna solar. Suena como un sueño, ¿verdad? Un triunfo de la ingeniería verde, un testimonio del ingenio humano. Y lo sería, si no fuera por un defecto fundamental. Una falla tan colosal y tan intrínsecamente ligada a su propio diseño que transforma un ideal noble en una de las mayores paradojas del diseño de productos. El problema, simple y devastador, es este. Para que la linterna se cargue, necesita luz solar. Mucha. Lo que significa que solo puede acumular energía durante el día. ¿Y cuándo uno necesita de manera más apremiante una linterna? Exactamente, durante la noche, o en lugares oscuros donde, por definición, el sol no brilla. Es un ciclo de futilidad perfecto y autosostenido. Tienes una emergencia en medio de la noche. Un apagón repentino sume tu hogar en la más profunda oscuridad. Buscas a tientas en el drajón de la cocina. Tus dedos se cierran sobre el cuerpo de plástico de tu confiable linterna solar. Presionas el interruptor y nada. Un silencio de plástico. ¿La recuerdas? La dejaste en el drajón todo el día. No ha visto un rayo de sol desde hace una semana. Para que funcione en la oscuridad, debe haber pasado horas tomando el sol. Es como una flor nocturna que solo puede florecer si ha estado expuesta a la luz del mediodía. Un concepto biológicamente absurdo que hemos logrado replicar en el mundo de la tecnología. Pensemos en los escenarios de uso. ¿Estás explorando una cueva oscura y profunda? Mala suerte. Tu linterna solar es tan útil como un ladrillo. ¿Necesitas encontrar la caja de fusibles en tu sótano sin ventanas durante un apagón? Esperemos que tengas un buen sentido del tacto. ¿Un viaje de campaña? Claro, puedes dejarla cargando todo el día mientras montas la tienda y exploras. Pero, ¿y si el día está nublado? ¿Y si llueve? La eficiencia de su pequeño panel fotovoltaico cae en picado, dejándote con, si tienes suerte, unos minutos de una luz débil y parpadeante que parece burlarse de tu situación. Es la herramienta de supervivencia que te falla precisamente cuando más la necesitas para sobrevivir. La ironía es casi dolorosa. La linterna de manija, una invención mucho más antigua y mecánicamente simple, resuelve este problema con una elegancia brutal. No depende del clima, no depende de la hora del día. Depende únicamente de tu capacidad de girar una pequeña manija, convirtiendo tu propia energía cinética en luz. La linterna solar, en su intento de ser futurista y ecológica, ignoró la lección más fundamental del diseño de herramientas: la fiabilidad. No se puede negar la buena intención detrás de ella. La idea de reducir los residuos de baterías es loable. Pero la ejecución crea un objeto que es, en la mayoría de los casos prácticos, un pisapapeles muy bien intencionado. Es un producto diseñado para un mundo ideal, un mundo donde los apagones ocurren convenientemente solo en días soleados, y las cuevas tienen tragaluces. Pero en el mundo real, el mundo desordenado y oscuro para el cual se inventaron las linternas, la linterna solar es una broma cósmica, un dispositivo que promete luz, pero que en última instancia solo sirve para recordarte la oscuridad. Su inutilidad no es un accidente, es la consecuencia directa de su propio y paradójico ser. Es una lección sobre cómo una idea brillante, literalmente, puede ser completamente inútil si ignora el contexto fundamental de su propósito. La tabla de dardos inflable. En el panteón de las malas ideas, hay ideas que son simplemente desacertadas, y luego hay ideas que parecen haber sido concebidas en un universo paralelo donde las leyes de la física son meras sugerencias. La tabla de dardos inflable pertenece firmemente a esta última categoría. Es un producto que fusiona dos conceptos con una incompatibilidad tan fundamental que el resultado final es una obra maestra del absurdo. Tomemos por un lado un dardo, un objeto pequeño, afilado y diseñado para perforar superficies con precisión. Ahora, tomemos por otro lado un objeto inflable, un recipiente de plástico o vinilo lleno de aire cuya integridad estructural depende enteramente de no ser perforado. La mente se tambalea ante la audacia de quien miró estos dos elementos y pensó: sí, deberían combinarse.
El acto mismo de jugar a los dardos con una tabla inflable es un ejercicio de contradicción. Lanzas el dardo, un proyectil metálico puntiagudo hacia el objetivo. En el mejor de los casos, la punta afilada perfora la delgada capa de plástico. Con cada lanzamiento exitoso, con cada punto anotado, estás introduciendo activamente un nuevo punto de fuga de aire. Estás literalmente desinflando tu propia diversión. Cada ¡Diana! Es seguido por un suave y triste silbido. El sonido de la victoria escapándose lentamente. Es el único juego en el mundo donde tener éxito activamente destruye el equipo de juego. Imaginen jugar al fútbol con una pelota hecha de cristal, o jugar ajedrez con piezas de helado bajo el sol. Esa es la lógica que opera aquí. Pero la perforación es solo el comienzo de los problemas. Hablemos de la física del impacto. Una tabla de dardos tradicional, hecha de corcho o fibras de sisal, está diseñada para absorber el impacto del dardo y mantenerlo firmemente en su lugar. Una tabla inflable, por su naturaleza, es una superficie tensa y elástica. Cuando el dardo golpea, es más probable que rebote que se clave. La superficie cede, se deforma y luego expulsa el objeto extraño con un respingo. Así que ahora no solo tienes una tabla de dardos que se desinfla lentamente, sino que también tienes dardos afilados rebotando por la habitación de manera impredecible. Se convierte menos en un juego de precisión y más en un deporte extremo de interior, una suerte de ruleta rusa con proyectiles de metal. Los fabricantes, conscientes de este problema fundamental, intentaron solucionarlo de varias maneras, cada una más absurda que la anterior. Algunos kits venían con dardos con punta de velcro. En este caso, ya no estás jugando a dardos. Estás jugando a un juego de lanzamiento para niños pequeños, despojado de toda la habilidad, el peso y la satisfacción del juego real. Otros intentaron usar puntas magnéticas, lo que requiere una superficie metálica dentro de la tabla inflable, añadiendo peso y complejidad a un objeto que se supone que es ligero y portátil. En ambos casos, el problema no se resuelve, simplemente se evita, admitiendo tácitamente que la idea original de usar dardos reales era en defecto una locura. La tabla de dardos inflable es un monumento a la falta de pensamiento crítico. Es un producto que solo podría haber sido creado en una sesión de lluvia de ideas donde ninguna idea era mala, una política que claramente debería ser reconsiderada. Representa el triunfo del ¿qué pasaría si? Sobre el deberíamos. ¿Qué pasaría si hiciéramos una tabla de dardos que pudieras llevar a la piscina? La respuesta es obvia. Tendrías dardos afilados en una piscina, una receta para el desastre que haría que cualquier socorrista tuviera un ataque de pánico. Es un producto que falla en todos los niveles posibles. Como tabla de dardos es ineficaz. Como juguete inflable está diseñado para autodestruirse. Su inutilidad no es sutil, es flagrante, peligrosa y hay que admitirlo, absolutamente hilariante. La peluca para gato. Existe una línea muy fina entre el amor a una mascota y la proyección de nuestras propias vanidades y absurdos sobre un ser inocente que no pidió nada de esto. La peluca para gato no solo cruza esa línea, sino que la borra, construye una autopista sobre ella y organiza un desfile con carrozas temáticas. Es la encarnación física de un meme, un producto tan intrínsecamente ridículo que su mera existencia plantea preguntas profundas sobre el estado de la civilización occidental. Es un pequeño postizo, a menudo hecho de fibras sintéticas de colores brillantes o peinado para imitar un corte de pelo humano, completo con una pequeña correa elástica para sujetarlo a la cabeza de un animal que valora su dignidad por encima de todo. Para comprender la inutilidad fundamental de la peluca para gato, primero debemos comprender la naturaleza fundamental del gato. Un gato es una criatura de elegancia, independencia y un desdén apenas disimulado por casi todo lo que hacen los humanos. Un gato pasa la mayor parte de su día durmiendo, acicalándose meticulosamente o juzgando silenciosamente tus elecciones de vida desde lo alto de una estantería. No es un lienzo en blanco para tus experimentos de moda, es un predador en miniatura, un descendiente de cazadores salvajes, y no hay nada que un gato odie más que tener cosas puestas en su cuerpo. Cualquiera que haya intentado ponerle un simple colar a un gato renuente ha sido testigo de la transformación de una mascota doméstica en un torbellino de garras y furia.
Ahora, imagina intentar atarle un ridículo tupé de color rosa a esa misma criatura. El proceso de colocarle una peluca a un gato en sí mismo es un evento de alto riesgo. Requiere sigilo, velocidad y una completa indiferencia por tu propia seguridad física. El resultado, si logras tu objetivo, es una ventana de entre 3 y 7 segundos en el que el gato se queda congelado, procesando la humillación indescriptible que le acabas de infligir. Su cerebro felino, asintonizado con los instintos de supervivencia de milenios, lucha por comprender esta nueva y extraña carga sobre su cabeza. Entonces, esa quietud se rompe. Comienza con una sacudida de cabeza, luego una violenta serie de espasmos. Las patas traseras entran en acción, rascando frenéticamente el aire en un intento de desalojar al intruso. Si todo lo demás falla, el gato simplemente correrá en pánico, rebotando en las paredes hasta que la peluca se desprenda, momento en el que procederá a atacarla como si fuera una araña demoníaca. ¿Y cuál es el propósito de todo este trauma? Una foto, una publicación de 5 segundos en las redes sociales. Sacrificas la confianza y el afecto de tu mascota por un puñado de me gusta de extraños en Internet. La peluca en sí no tiene ninguna función para el gato. No le proporciona calor, no lo protege de los elementos, no mejora su ya impecable sentido del estilo. Su única función es entretener al humano a expensas directas de la comodidad y la dignidad del animal. Es un producto que personifica una extraña forma de egoísmo. Dice, te quiero, mi pequeño amigo peludo, pero te querría más si te parecieras un poco a un personaje de dibujos animados o a una estrella de rock de los 80s. Es la mercantilización del vínculo entre humanos y mascotas, reduciendo a un compañero vivo a un mero accesorio. La inutilidad de la peluca para gato va más allá de lo práctico. Es una inutilidad moral. Es un testamento a nuestro aburrimiento colectivo, un síntoma de una cultura que constantemente busca la siguiente distracción novedosa, sin importar cuán tonta o desconsiderada sea. Y mientras el gato, finalmente libre de su prisión capilar, se esconde debajo del sofá, mirándote con una mezcla de miedo y traición, uno no puede evitar preguntarse, ¿quién realmente es el que necesita una nueva perspectiva? La roca mascota USB. En la década de 1970, el mundo fue agraciado con la roca mascota, una idea tan simple y tan brillantemente estúpida que se convirtió en un fenómeno cultural. Era literalmente una roca en una caja con un manual de cuidados humorístico. Su genio residía en su honestidad, no hacía nada, y esa era la broma. Era una parodia de la responsabilidad de tener una mascota, un comentario sobre el consumismo. Luego, varias décadas después, en la era digital, algún innovador desconocido miró esa broma perfecta y pensó, ¿cómo podemos hacerla peor? ¿Cómo podemos quitarle el único elemento que la hacía inteligente y reemplazarlo con una capa de inutilidad tecnológica? La respuesta, por supuesto, fue la roca mascota USB. Este dispositivo es una maravilla de la ingeniería sin sentido. Toma una roca lisa, a menudo de plástico para mayor uniformidad, y le incrusta un cable USB. Eso es todo. Esa es la invención. La conectas a tu computadora y la roca se sienta ahí. No se carga, no almacena datos, no se calienta, no vibra, no ilumina, no emite sonidos. No hace absolutamente nada, pero ahora lo hace mientras consume uno de tus preciados puertos USB. Es la broma original de la roca mascota, pero despojada de toda su ironía. La primera era una mascota que no necesitaba cuidados. Esta es una mascota que no hace nada, pero que requiere activamente una conexión a una fuente de energía para no hacer nada de una manera más tecnológica. El acto de conectar la roca mascota USB es un pequeño ritual de futilidad. Desconectas tu disco duro externo, tu ratón o quizás el cargador de tu teléfono para hacer espacio. Conectas la roca, tu computadora puede incluso emitir un pequeño sonido, reconociendo un nuevo dispositivo. Por un momento, una pequeña parte de tu cerebro se pregunta, ¿hará algo esta vez? ¿Quizás hay un controlador secreto, una función oculta? Pero no. La roca simplemente ocupa espacio digital y físico, un parásito silencioso en tu ecosistema tecnológico. Es la versión del siglo XXI de un mueble inútil, pero con la pretensión añadida de ser un gadget. Su inutilidad es casi filosófica. Planteada pregunta, ¿la adición de tecnología a un objeto inherentemente inútil lo hace más o menos inútil?
En este caso, la respuesta es clara, lo hace exponencialmente más inútil. La roca mascota original era una broma sobre la inacción. La roca mascota USB es un participante activo en su propia inutilidad. Es un vampiro de energía, por mínimo que sea el consumo, que no ofrece nada a cambio. Es un monumento a nuestra obsesión por conectar todo a lo demás, independientemente de si hay una razón para hacerlo. Es la culminación de la mentalidad de el Internet de las cosas, llevada a su conclusión más lógica y absurda. El Internet de las rocas inertes. El manual de instrucciones, si es que existe, debería ser una maestría en la comedia existencial. Paso 1. Conecte su roca mascota USB. Paso 2. Observe cómo su roca mascota USB no hace nada. Paso 3. Pregúntese sobre las elecciones que lo llevaron a este momento. Es un producto que ni siquiera funciona como un buen tema de conversación. Si alguien pregunta ¿qué es?, la única respuesta honesta es una roca con un cable USB. Y la siguiente pregunta inevitable es ¿y qué hace? Y la respuesta, nada, no es el comienzo de una anécdota divertida, sino el final abrupto y decepcionante. En última instancia, la roca mascota USB es una tragedia en 2 actos. El primer acto es la compra, un momento de curiosidad caprichosa o de regalo irónico. El segundo acto es el resto de su existencia, acumulando a polvo en un escritorio o relegada a una caja de cables inútiles al fondo de un armario. Es una broma que se vuelve vieja en el instante en que la sacas de la caja, dejando solo un objeto de plástico y metal que sirve como un recordatorio tangible de que a veces la innovación no es avanzar, sino simplemente añadir un cable a algo que estaba perfectamente bien siendo una roca. El paraguas para zapatos. La lluvia presenta muchos desafíos para el ser humano moderno. El cabello se encrispa, la ropa se empapa y la moral general tiende a decaer. Uno de los problemas más persistentes es, sin duda, mantener los zapatos secos y limpios. Caminar a través de charcos y aceras mojadas puede arruinar un buen par de zapatos de cuero o dejar tus zapatillas de lona empapadas y frías. Es un problema genuino. A lo largo de la historia, hemos ideado soluciones ingeniosas. Botas de goma, sprays impermeabilizantes o simplemente la sabiduría de mirar por dónde pisas. Pero en algún momento, alguien rechazó estas soluciones probadas y verdaderas y propuso una alternativa tan extraña y tan impráctica que desafía toda lógica. El paraguas para zapatos. Visualicen la escena. Son 2 pequeños paraguas, réplicas en miniatura de los que usamos para cubrir nuestras cabezas, unidos a una especie de armazón o clip que se sujeta a la parte delantera de cada zapato. La idea es que estos pequeños toldos protegerán tu calzado de la lluvia que cae verticalmente. En el papel, en un diagrama dibujado en una servilleta, quizás, solo quizás, podría tener una pizca de sentido. Pero en el momento en que das un solo paso en el mundo real, todo el concepto se desmorona de manera espectacular. El primer problema, y el más obvio, es la dirección de la amenaza. La lluvia rara vez cae en una línea perfectamente recta. El viento la sopla, los coches que pasan levantan salpicadas desde el suelo y los charcos... los charcos están en el suelo. Tu principal enemigo no es la gota de lluvia que cae del cielo, sino el agua que ya está en la acera. El paraguas para zapatos, con su pequeño dosel flotando protectoriamente sobre la parte de arriba de tu pie, no hace absolutamente nada para protegerte de las salpicaduras laterales o del agua que se filtra desde abajo. Es como tratar de detener una inundación con un abanico. Estás defendiendo la frontera equivocada. Luego está la mecánica del caminar. El movimiento humano no es un deslizamiento suave y elegante. Es una serie de pasos, de flexiones de antículo, de impactos contra el suelo. Ahora, imagina realizar esa acción con 2 pequeños paraguas aleteando precariamente en la punta de tus pies. Con cada paso, corres el riesgo de que el pequeño paraguas se enganche en una grieta de la acera, se golpee contra un bordillo o simplemente se doble hacia atrás por la resistencia del aire de tu propio movimiento. Se convierten en 2 pequeños y molestos apéndices que alteran tu equilibrio y convierten un simple paseo en una carrera de obstáculos. Y no hemos hablado del aspecto social. Caminar por la calle con 2 paraguas en miniatura en tus zapatos no te hace ver como una persona preparada e inteligente. Te hace ver como alguien que ha perdido una apuesta de manera muy pública. Es un accesorio que grita, he agotado todas las soluciones sensatas y he aterrizado en esta. Atraerías miradas, no de admiración por tu ingenio, sino de una profunda y desconcertada compasión.
Es imposible mantener la dignidad mientras tus pies parecen que están organizando su propio y diminuto festival. El paraguas para zapatos es un ejemplo clásico de sobreingeniería aplicada a un problema simple. La solución ya existía, y era mucho mejor. Las botas de goma ofrecen protección de 360 grados, son durables y reliables. El paraguas para zapatos ofrece protección mínima, es frágil y te convierte en un objeto de ridículo. Es un producto que intenta resolver un problema sin entender la naturaleza del problema en sí. Su inutilidad es un testimonio de la idea de que no todas las innovaciones son un progreso. Y mientras estás ahí parado, con la parte superior de tus zapatos impecablemente seca y el resto de tu pie empapado por un charco que no viste venir, te das cuenta de que a veces la solución más simple, como un buen par de botas, es realmente la más inteligente. El andador de peces de acuario. La relación entre los humanos y sus mascotas es a menudo una de compañerismo y cuidado. Disfrutamos de su presencia y a cambio les proporcionamos comida, refugio y, en el caso de los perros, paseos por el parque. Esta última actividad, el paseo, es fundamental para el bienestar de muchos animales. Les proporciona ejercicio, estimulación mental y la oportunidad de explorar el mundo fuera de las cuatro paredes de un hogar. Pero, ¿qué pasa con las mascotas que, por su propia naturaleza, están confinadas a un entorno acuático? ¿Qué pasa con el humilde pez dorado? ¿Acaso no merece también la oportunidad de ver el mundo? A esta pregunta, que nadie en su sano juicio se había hecho nunca, alguien respondió con un rotundo sí y procedió a inventar el andador de peces de acuario. Este artilugio es una proeza de la excentricidad. Consiste en un pequeño recipiente de agua, a menudo esférico como una pecera en miniatura, montado sobre un chasis con ruedas. El pez nada en su pequeña burbuja de agua y de alguna manera se supone que su movimiento debe impulsar el dispositivo hacia adelante, permitiéndole pasear por el suelo de tu casa. Es en esencia un pequeño vehículo anfibio para un ocupante que no tiene ni idea de lo que está sucediendo ni la capacidad de controlarlo. La primera capa de inutilidad es la cuestión de la propulsión. La idea de que los movimientos aleatorios y espasmódicos de un pez dorado dentro de una esfera de agua puedan traducirse en un movimiento direccional y controlado es, por decirlo menos, optimista. El pez no está pensando, oh, voy a nadar hacia la izquierda para que mi vehículo gire a la izquierda. El pez está pensando pensamientos de pez, que presumiblemente giran alrededor de la comida y de evitar ser comido. En el mejor de los casos, el andador se moverá erráticamente unos centímetros en una dirección antes de detenerse o chocar contra una pata de la mesa. En el peor y más probable de los casos, no se moverá en absoluto, convirtiéndose en una prisión móvil y estacionaria. Pero la inutilidad mecánica es eclipsada por la inutilidad biológica y psicológica. Un paseo, para un perro, es una experiencia sensorial rica. Hay olores que olfatear, otros perros que conocer, territorios que marcar. ¿Qué experiencia obtiene el pez de su paseo? Una vista distorsionada y borrosa del suelo de tu sala de estar a través de las paredes curvas de su pecera. No hay estimulación, no hay enriquecimiento. Solo hay confusión y, muy probablemente, un estrés inmenso. Los peces son criaturas sensibles a las vibraciones, a los cambios de temperatura y a la calidad del agua. Sacarlos de su entorno estable y hacerlos rodar por una superficie dura, sometiéndolos a los temblores y a los sonidos del mundo seco, es una forma de tortura bien intencionada. El andador de peces no beneficia al pez en ninguna manera imaginable. Su único propósito es satisfacer un capricho del propietario, la extraña necesidad de humanizar a una mascota hasta un punto absurdo, de forzarla a participar en rituales humanos que no tienen ningún sentido para su especie. Es el equivalente a comprarle un telescopio a un topo o un juego de auriculares a una serpiente. Es una falta total de comprensión de las necesidades y la naturaleza del animal que se supone que estás cuidando. Además están los peligros prácticos. ¿Qué sucede si el andador rueda por un tramo de escaleras? O si el gato de la familia decide que esta nueva y extraña bola rodante es un juguete fascinante que debe ser investigado con sus garras. El dispositivo es frágil, inestable y pone al pez en riesgo que es completamente innecesario. El andador de peces de acuario es la apoteosis de los productos para mascotas mal concebidos. No es solo inútil, es activamente perjudicial para el bienestar del animal. Es un testimonio de cómo nuestro deseo de interactuar con nuestras mascotas puede, a veces, nublar por completo nuestro juicio. El mejor paseo que le puedes dar a tu pez es limpiar su acuario,
darle comida de buena calidad y quizás añadir una nueva planta de plástico para que la explore. Déjalo en su mundo, donde está seguro y contento. No necesita ver tu alfombra. Realmente no le importa. Las tijeras para pizza no funcionan. La pizza es uno de los alimentos más perfectos jamás concebidos. Es deliciosa, versátil y, lo más importante, fácil de compartir. El método para dividir una pizza ha sido perfeccionado a lo largo de décadas. El cortador de pizza. Una simple rueda afilada unida a un mango. Es elegante, eficiente y funciona a la perfección. Rueda a través de la masa, el queso y los ingredientes con una facilidad satisfactoria, creando porciones limpias. Es una herramienta que resuelve un problema de manera impecable. Y, como suele ser el caso con las soluciones perfectas, alguien, en algún lugar, decidió que necesitaba ser mejorada. De esta arrogancia nació una de las herramientas de cocina más redundantes y torpes jamás creadas, las tijeras para pizza. A primera vista, la idea puede no sonar completamente descabellada. Usamos tijeras para cortar todo tipo de cosas. ¿Por qué no la pizza? Pero esta línea de pensamiento ignora la topografía única de una pizza. No es una hoja de papel plana, es un paisaje complejo de queso derretido, salsa líquida e ingredientes sueltos sobre una base de pan. Intentar navegar por este terreno con 2 cuchillas es una receta para el desastre. El primer desafío es el queso. El queso de pizza caliente y derretido es famoso por su elasticidad. Cuando intentas cortar una rebanada con tijeras, no obtienes un corte limpio. En cambio, las 2 cuchillas aprietan el queso, que se adhiere a ellas con la tenacidad de un pegamento fundido. Al levantar las tijeras, arrastras contigo una hebra interminable de mozzarella, llevándote la mitad de los ingredientes de la rebanada que acabas de cortar, y a menudo de las rebanadas adyacentes. El resultado no es una porción, es una escena del crimen culinario. Los pepperonis se desplazan, las aceitunas se caen, y te quedas con una masa mutilada y unas tijeras cubiertas de una capa pegajosa de queso y salsa. Luego está el ángulo de ataque. Con un cortador de rueda, aplicas presión hacia abajo y ruedas hacia adelante. Es un movimiento natural y eficiente. Con las tijeras, tienes que meter la cuchilla inferior debajo de la pizza. Si la pizza está en una bandeja para hornear con borde, ¡buena suerte! Tienes que levantar torpemente el borde de la pizza para deslizar la cuchilla, arriesgándote a quemarte los dedos y a perturbar la integridad estructural de toda la creación. Es un proceso engorroso que convierte una tarea de 10 segundos en una prueba de destreza y paciencia de 2 minutos. Algunos modelos de tijeras para pizza vienen con una pequeña espátula o servidor adjunto a la cuchilla inferior. Esto se supone que te ayuda a levantar la rebanada mientras la cortas. En práctica, solo añade más volumen y torpeza a una herramienta que ya es difícil de manejar. Este pequeño añadido no resuelve el problema del queso pegajoso ni el ángulo de corte, y a menudo solo sirve para empujar los ingredientes fuera de la rebanada mientras intentas cortar. La pregunta fundamental es, ¿qué problema se supone que resuelven las tijeras para pizza? El cortador de rueda ya funciona. Un cuchillo de chef grande, si no tienes un cortador de rueda, también funciona admirablemente. Las tijeras no ofrecen ninguna ventaja. No son más rápidas, no son más limpias, no son más fáciles de usar. En verdad, son peores en todas las métricas. Son más difíciles de limpiar, ya que tienes que fregar el queso fundido de las 2 cuchillas y el pivote central. Son menos seguras, ya que implica levantar y manipular una pizza caliente. Y son, sobre todo, completamente innecesarias. Las tijeras para pizza son un clásico gadget de cocina unitaria, que no justifica su propia existencia. Ocupan valioso espacio en el cajón de los utensilios, esperando su único y específico propósito. Un propósito que cumplen mal. Son un símbolo de la invención por el simple hecho de inventar, de crear una solución a un problema que no existe. La próxima vez que saques una pizza caliente y humeante del horno, busca tu fiel cortador de rueda. ¡Funciona! Y deja las tijeras para el papel, la tela o cualquier otra cosa que no esté cubierta de delicioso y pegajoso queso derretido. El afilador de nariz y sacapuntas de lápiz.
En el vasto universo de productos extraños, existen objetos que simplemente son inútiles y otros que entran en el reino de lo profundamente perturbador. El afilador de nariz y sacapuntas de lápiz es un residente distinguido de este último reino. Es un dispositivo que combina dos funciones tan dispares, tan conceptualmente divorciadas, que su unión en un solo objeto es tanto desconcertante y vagamente alarmante. Por un lado, tenemos un sacapuntas, una herramienta común y práctica para afilar lápices. Por otro lado, tenemos un afilador de nariz, un dispositivo que pretende, mediante algún mecanismo no especificado, remodelar o afilar la nariz humana. Vamos a desglosar la inutilidad de cada componente, antes de abordar el horror de su combinación. La idea de un afilador de nariz pertenece al mundo de la pseudociencia y artilugios de belleza de baja estofa. Estos dispositivos suelen ser pequeños artilugios de plástico que se sujetan a la nariz, prometiendo adelgazarla, levantarla o enderezarla mediante la aplicación de una leve presión durante un periodo de tiempo. No es necesario decir que esto no funciona. La forma de tu nariz está determinada por el cartílago y el hueso, estructuras que no pueden ser remodeladas por un clip de plástico de $2. Es anatómicamente imposible. Por lo tanto, la mitad de este producto es una estafa basada en la inseguridad, una promesa vacía que no ofrece resultados. Su inutilidad es fundamental. No puede hacer lo que dice que hace. Ahora consideremos el sacapuntas. Esta mitad del dispositivo es funcional. Afila lápices. Pero, ¿quién necesita un sacapuntas que está permanentemente unido a un inútil e higiénicamente cuestionable artilugio nasal? La conveniencia de un sacapuntas reside en su pequeño tamaño y portabilidad. Al fusionarlo con un objeto más grande y de forma extraña, se vuelve más engorroso y menos práctico. Pero la verdadera esencia de su inutilidad y su extrañeza reside en la combinación. ¿Cuál es el escenario de uso previsto aquí? Estás sentado en tu escritorio, trabajando en un boceto, y de repente piensas, vaya, este lápiz está desafilado. Y mientras lo afilo, ¿por qué no aprovecho para intentar remodelar mi estructura facial cartilaginosa? La conexión entre las dos actividades es inexistente. No hay sinergia. No hay una razón lógica para que estas dos funciones coexistan en el mismo objeto. La yuxtaposición es, francamente, asquerosa. Un sacapuntas acumula virutas de madera y grafito. Un dispositivo que se usa en la nariz, por su misma naturaleza, entrará en contacto con los aceites de la piel y posiblemente otras cosas. La idea de que estas dos áreas de suciedad se encuentren en el mismo pequeño objeto de plástico es profundamente antihigiénica. ¿Lo guardas en tu estuche de lápices o en tu neceser de baño? La respuesta es que no deberías guardarlo en ninguna parte, porque no deberías poseerlo. Este invento es un enigma. ¿Quién era el público objetivo? ¿Artistas inseguros con sus narices? ¿Personas que afilan lápices con tanta frecuencia que decidieron que también podrían intentar una cirugía nasal no invasiva y de bricolaje al mismo tiempo? Es un producto que parece haber sido creado por un algoritmo que combinó aleatoriamente sustantivos de una lista: coche y tostadora, lámpara y brocha de dientes, afilador de nariz y sacapuntas de lápiz. En última instancia, el afilador de nariz y sacapuntas de lápiz es una lección en el valor de la especificidad en el diseño. Las herramientas son efectivas porque hacen una cosa bien. Un buen sacapuntas afila lápices. Un buen procedimiento cosmético, realizado por un profesional, puede alterar la forma de una nariz. Al intentar hacer dos cosas completamente ajenas, este dispositivo falla en las dos. Falla como herramienta de belleza porque es una farsa, y falla como herramienta de oficina porque su diseño está comprometido por su extraña y superflua función secundaria. Es un objeto que no pertenece a ninguna categoría. Un paria tanto en el mundo de la papelería como en el de la cosmética. Su inutilidad no solo es práctica, es conceptual. Un testimonio del hecho de que, solo porque puedes combinar dos cosas, no significa, bajo ninguna circunstancia, que debas hacerlo.